Profe, profe, yo le quería hacer un comentario. Bueno, en mi caso, Dime, Víctor. con la cuestión que usted dice de que las personas deben, porque ajá, es muy, muy necesario para todo. Y digamos, voy aquí a tomar un poquito de lo que tú partes. Miren que siempre he tratado de enfocarlo del campo laboral porque sé que muchos de pronto están con esa expectativa, es una herramienta. Yo ya tuve un estudiante, no sé si todavía Jorman todavía está con Justi, bueno, se me escapa el apellido Claro, de Jorman. profe, claro, claro, ahí está. Pregúntale por Uber Quiroz, y pues te acordarás de él fue estudiante, él es muy, muy pila. Bueno, profe, no, y es que se necesita demasiado el tener el curso ahí activo. Bueno, miren, para darle inicio, Excel tiene unos operadores diferentes a lo que comúnmente conocemos, ¿no? Los operadores que trabajamos la primera parte fueron los básicos de matemáticas, ¿no? Sumar, restar, dividir y multiplicar. Existen otros operadores que son útiles en Excel. Se llaman operadores de comparación. Voy a colocarles aquí el título. Operadores, operadores de comparación. La sola palabra debe definir o deben tratar de interpretarlo, porque el solo hecho de que yo les diga comparación quiere decir que eso es lo que va a hacer, comparar. ¿Cuáles son esos operadores? Vamos a utilizar el primero. El, primer, el primero es uno de ellos, ¿no? Es este señor, ¿lo conocen? ¿Se acuerdan de él? ¿Sí se acuerdan de ese símbolo? Menor. Ese es menor de. Menor, Menor que. ¿Menor qué? menos que. Eso es un comparador. ¿Por qué es un comparador? Obviamente porque si yo le coloco un número acá, 2, y aquí le coloco 4, él está diciendo 2 es menor que 4. ¿Qué está comparando? Ojo, me está comparando esta celda contra esta celda. Ojo, aquí se lo estoy tratando de explicar para que recuerden cómo funciona o cómo trabaja él en las matemáticas, ¿no? Estos son operadores de comparación. Ojo, 2 menor que 4. ¿Cómo funciona o cómo trabajar o cómo logra trabajar en Excel? Vamos a ampliarle un poquito la imagen. Que me gusta es que de pronto vean, o sea, miren, la informática o digamos los dispositivos móviles tienen la ventaja. Yo tengo compañeros que les gusta trabajar con letras pequeñas y yo le digo, pero ¿para qué? Yo prefiero ampliar bastante la imagen y así desgasto menos o sufren menos mis ojos al momento de visualizarme. Por eso tengo algunos colegas que tienen pantallas para sus portátiles, perdón, para sus computadores con 32 pulgadas, con 40 pulgadas, para facilitar facilitan la vista al momento de trabajar. Bueno, miren, ¿cómo va a trabajar? Yo voy a colocar aquí un valor de 4. Esta celda es mi celda de respuesta. Esta que acabo de darle un color verde. Yo quiero hacer una comparación y que él me arroje una respuesta. ¿Por qué? Porque si yo comparo, debe arrojar una respuesta, ¿no? Cuando yo hago una comparación, si yo les digo a ustedes 2 menor que 4, es la respuesta. 2 es menor que 4. En el caso de Excel, él va a arrojar dos respuestas cuando realiza una comparación. En esta celda yo voy a crear la fórmula. ¿Cómo es la fórmula? Igual, voy a seleccionar dónde está el 4, es decir, la celda E9, y le voy a preguntar que si es menor que 5. Él me va a arrojar dos respuestas. Él me va a arrojar dos posibles respuestas. Una verdadera y otra falsa. Cuando yo presione Enter, ¿qué va a suceder? ¿Qué respuestas creen ustedes que me va a arrojar él?
Verdadero, ¿no? Error, no sé. No, Error, verdadero. algo así. Verdadero. Él solamente me puede arrojar dos respuestas, una verdadera y otra falsa. Miren que yo me coloco encima de mi celda donde está verdadero y dice la palabra verdadero, pero cuando ustedes se van hacia la barra de fórmula, allá ven la fórmula, donde dice que E9 es menor que 5. ¿Por qué es verdadero? Porque efectivamente E9 es 4 y 4 es menor que 5. Profe, disculpe un momentico, están rayando la pantalla. Así estamos. Puede colocar la que indica quién es el que está rayando la pantalla. Zoom no lo permite. No, de pronto lo hicieron sin querer. Vamos a... Bueno, eso lo hacen a veces sin querer porque yo nada más escucho el profe, discúlpeme, utilicé el tablero. Eso es una función que posee el Zoom, que algunos chicos lo utilizan. Bueno, miren, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacer comparaciones. Voy a colocar los mismos números, 4, y en esta celda vamos a obtener respuesta. Vamos a colocarle colores claros para que se haga mucho más fácil de visualizar. Bueno, estas son celdas de comparación porque son donde voy a construir una fórmula para realizar una comparación con estas otras celdas. O igual, menor que 5. Ahí tengo un error. ¿Cuál es? En ese Selecciona momento la celda el número 4. es correcto, no es seleccionar la celda donde está el 4, es decir, el 9. Excel lo que hace en ese momento, yo le estoy haciendo una comparación, él está haciendo un análisis y está comparando lo que existe en E9, le está preguntando al sistema si es menor que 5. Cuando yo presiono Enter, él me arroja la respuesta verdadera. Pero ¿qué sucede si yo en vez de 4 tengo 6 o tengo 7? Me dice que es falso. ¿Por qué me dice que es falso? Porque la pregunta que yo le estoy realizando es que si E9 es menor que 5. Y me dice que es falso, porque efectivamente 7 nunca va a ser menor que 5. Sí me he hecho entender cómo actúa este comparador. O cómo actúa. Es una fórmula que yo estoy estableciendo. Igual voy a seleccionar la celda que yo quiera. En este caso voy a seleccionar nuevamente esta que tiene el número 4 y le coloco mi comparador menor. Y yo le establezco la condición, porque lo que le estoy estableciendo de manera seguida es una condición. ¿Cuál es la condición? Un número, el que yo quiera colocarle, en este caso, 6. La respuesta es verdadera porque el análisis de la fórmula dice que si E11, en este caso, es más, le voy a dar doble clic para que vean los vínculos que existen. Cuando yo le doy doble clic, me vincula esta celda con esta otra. Y me está preguntando, ¿E11 es menor que 6? Cuando yo respondo, es verdadera. Si yo cambio el número 4 por 6, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Falso o verdadero? Falso. 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 ¿Por qué? ¿Qué Porque el peculiaridad tiene? porque Recuerden que él tiene un compañero. ¿Por qué qué? porque 6 no es menor que 5. No es menor, mira la condición, 6. Porque E11 es menor que 6. Ah, porque 6 no es menor que 6, es igual. Es igual, claro. Es correcto. De ahí nace la siguiente condición o operador de comparación.
menor o igual. ¿Por qué? Porque si yo aquí realizo el mismo ejercicio, 6, y le doy mi característica igual, una fórmula, ¿qué quiero hacer? La comparación de esta celda. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es el operador? Menor o igual. ¿A qué? Le estoy colocando una condición de 6. En este caso, va a arrojar verdadero, porque mi condición dice, o mi operador dice que es menor o igual. Digamos que era el jueguito que tenía en ese entonces el profesor de matemática con estos dos operadores, que resulta que este no incluye y este sí incluye. Es decir, si yo utilizo, porque ustedes pueden observar que las dos operaciones son muy parecidas, lo que lo diferencia el signo igual, esta me arroja como respuesta falso y esta me está arrojando como respuesta verdadero. ¿Por qué? Porque acá me está preguntando si es menor o igual a 6. Sí me hice entender, o está claro esa parte del operador menor, que menor o igual. Esos son dos operadores. ¿Qué condiciones cumplen estos operadores? Solamente nos funcionan con números. ¿Por qué? Porque si yo aquí coloco una letra, miren, no me va a hacer nada. Me va a arrojar, no, me va a arrojar siempre falso porque no está acorde con lo que yo le estoy solicitando, porque estamos hablando de números y he colocado textos. Deben ir siempre textos. Obviamente que si yo les digo a ustedes, si han atendido cómo utilizar estas dos, estos dos, estos dos comparadores, cuando yo llego a este, debe hacérsele fácil. ¿Por qué? Porque es totalmente lo contrario del anterior. 5, y voy a utilizar el comparador, igual selecciono el número y le realizo la pregunta. Si eres mayor que 7, la respuesta va a ser falso o verdadero. Falso. 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 Esto nunca va a ser mayor que 7. Contrario, si yo en mi celda, ojo, en la celda que vinculo, cuando ustedes quieran saber, repito, si ustedes quieren saber cuando en una celda hay fórmula, lo primero que tienen que observar es la barra de fórmula, porque en la respuesta puede aparecer la palabra falso, pero acá en la barra de fórmulas aparece es la fórmula que fue creada para que él obtuviera una respuesta de falso. ¿A qué estamos llegando en estos momentos? O cuando ya estamos a punto de pasar al módulo 2, y ya vamos a ver un Excel mucho más práctico donde obtenemos respuestas de texto. Es decir, yo le puedo preguntar a través de una fórmula de Excel, yo tengo pizza, ¿usted desea gaseosa o un jugo natural? Y Excel va a tener la posibilidad de responder de acuerdo a lo que usted le diga, ¿no? Si usted quiere una pizza con jugo natural o una pizza con Coca-Cola. Esto es lo que viene, esto es lo que se avecina, digamos, para el próximo módulo, donde ya el Excel se vuelve un poco más dinámico y más didáctico para utilizarlo. Pero para eso deben tener claro estos comparadores. Para poder dar paso al siguiente nivel, deben tener claro estos comparadores. Y obviamente que está el hermano del mayor que viene siendo el menor, el mayor o igual, lo mismo que el menor. Son incluyentes. Es decir, si yo coloco 5 y voy a crear mi fórmula, igual esta celda mayor o igual a 5, la respuesta va a ser verdadera. ¿Por qué? Porque cumple
con la característica. Él me está diciendo que si es 21 es mayor o igual a 5, debe arrojarme una respuesta verdadera. ¿Cómo vamos hasta ahí? Alguno que tenga duda, no se preocupe, pregunte y aclaramos. Porque esos son por ahora los comparadores que podemos utilizar con números. Los dos siguientes podemos utilizar textos. Todos estamos claros. Yo tengo hasta ahí. clara la información, profe. Yo la tengo clara. ¿Por qué? Porque ahora viene, miren, ahora viene el siguiente operador. Y que de pronto cuando lo pregunto casi nunca lo conoce. No, espero que aquí de pronto alguno lo conoce. ¿Alguno conoce este operador? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Diferente. Diferente, correcto. Diferente. ¿Qué sucede con este comparador? Que puede utilizar tanto texto como palabras y números. Ojo, ¿cómo lo voy a utilizar? Vamos a escribir aquí la palabra gato. Y yo voy a escribir mi fórmula. Igual, selecciono y le voy a escribir el operador. Está bien, esa fórmula es. ¿Sí está bien o está? ¿Creerían ustedes que está bien? Yo digo que está mal Ahí porque la respuesta va a ser Está bien. ¿Cuál va a ser la respuesta, falso o verdadero? falso. Falso por Va error. a ser falso porque no es diferente a gato. No, tiene un error. Yo quiero que me digan cuál es el error. ¿Cuál es el error? ¿Qué sucede con los textos en Excel al momento de crear fórmulas? El error es que está, no es La comilla, tiene que poner comillas. Las comillas. Sí, no te veo. Las comillas. Y la respuesta es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque me está preguntando, o la condición está dada, es que debe ser diferente a gato. Como yo tengo la palabra gato, la respuesta es falsa. ¿Por qué? Porque la palabra que me tiene en la fórmula es gato y es totalmente igual a esto. Pero si yo cambio la palabra por perro, la palabra perro es diferente a la que tiene mi fórmula, que es gato. Por eso es verdadero. En esta sí puedo utilizar texto, como también puedo utilizar números. Yo coloco 4 y voy a colocar la fórmula. Diferente de 5. Verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque 4 no es igual a 5. Pero si yo coloco 5, es falso. Porque este 5 sí es igual al 5 que tengo en la fórmula. Esto que no se les olvide. Cuando yo estoy trabajando fórmulas en Excel, el texto debe ir entre comillas. Con el solo hecho que me haga falta cerrar las comillas, me produce un error. Pero a veces Excel, como en este caso, se está proyectando, en la ventana emergente les está diciendo, hemos detectado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregirla, y les muestra el error y les pregunta que si desean aceptar la corrección, y él lo corrige. Excel es muy dinámico y permite, o a veces prácticamente que él soluciona muchas de las estructuras de las fórmulas que nosotros logramos desarrollar. Bueno, hasta ahí hemos visto 5 comparadores. Los menores, el menor que y el menor igual, el mayor y el mayor o igual.
Diferente. diferente. Solamente nos queda uno. De estos, el que menos se utiliza es el diferente. Este es el que menos se utiliza. Pero, de acuerdo a la característica de lo que yo quiera hacer, de lo que yo quiera plasmar en un ejercicio o en una tabla, puedo darle utilidad. El último, el que me hace falta, es el igual, que también este ya lo hemos utilizado, ya lo veníamos utilizando con las funciones. Si se acuerdan, estos operadores ya los veníamos utilizando. Pero para lo que se viene, es mejor tenerlos claros. Cómo funcionan y cómo, es decir, cómo operan ellos dentro de una función. ¿Cómo funciona el igual? Vamos a escribir la palabra perro y vamos a crear nuestra fórmula. Igual, si E33 es igual a este texto o a esta palabra. Iba a decir que es falso porque acá dice perro y en la pregunta realiza o la condición está dada por gato. Si yo coloco gato, él va a arrojar igual. Lo mismo sucede con los números. Si yo coloco un número y coloco la fórmula, también opera de la misma manera. 8 es igual a 8, por eso obtenga el verdadero, pero si cambio un número, en este caso 9, me va a arrojar falso. Profesor, yo tengo una inquietud. Dime, Claudia. Si yo estoy haciendo una revisión de fórmulas en una columna, pongamos la columna G. Se supone que que cada una de las celdas tiene la misma fórmula, pero yo quiero revisar si realmente cada una tiene la misma celda, la misma fórmula. Yo tengo que colocarme en cada una de las celdas, voy bajando y voy revisando, o hay algún método más fácil que No, eso? te toca ir una por una. Una por una. Lo más práctico es que uno revisa la primera. Si esa está bien, yo lo único que hago es bajar. No, sí, yo le he hecho así, yo le doy bajar, pero ¿qué me pasa? Que cuando le doy bajar, no me doy cuenta cuál fue la que me cambió. O sea, es complicado. Entonces, yo te ¿qué he recomiendo, hecho yo? Yo inserto una columna al lado, que copio la primera celda y le doy pegar a la otra. Pero entonces, ¿qué me ha pasado? Que me cambia porque ya no me toma como las mismas características. Eso me ha pasado Que mucho. hay casos de eso que cuando uno selecciona lo que tienes que fijar, la celda de los datos que está interesado en transmitir. Ajá, o sea, uno tiene que mirar en la primera si está correcto y de ahí bajar, porque es que mi trabajo es hacer mucha revisión y eso me quita mucho tiempo. Sí, claro. Mira, yo ayudé a una chica hace 2 años porque utiliza la clase o la asignatura. Yo le decía a los chicos, vamos a colocar algo en práctica. Y me dice ella, profe, yo estoy trabajando con una clínica y yo atiendo a la población de embarazadas. Tomamos todo su trabajo y lo hemos llevado a Excel. Construimos en base a a la información que ella manejaba. Quedó chévere porque ella lo entregó allá a la clínica. No sé si a la final terminaron usándolo porque yo le decía que era mucho más práctico que el que ella tenía. Pero siempre uno tiene que estar en constante revisando. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cualquier error que uno cometa se lo lleva todo el trabajo. Porque yo les pregunto a ustedes, miren, aquí dice verdadero. ¿Por qué dice verdadero? ¿Quién me responde por qué dice verdadero? Porque copió la fórmula que estaba en la casilla, sí. Sí, ahí está la fórmula, pero ¿por qué dice verdadero? Porque está en el rango. Yo voy a darle porque lo que se está colocando o digamos lo que la búsqueda que se está haciendo es diferente. Entonces, como ahí en esa celda no hay nada. Correcto. Es verdadero. Él lo toma así, es verdadero. No hay nada. Y nada es diferente a gato. Así de sencillo. Esto es ya pensar, esto es la manera en como ustedes deben pensar
cómo trabaja Excel y el provecho, todos los recursos que él tiene para poder crear. Por lo menos Claudia nos nombra y ella sabe que el trabajo, por lo menos ella está trabajando en Excel y Excel es muy amplio, pero en el momento que uno comete un solo error, se nos va todo. Se nos va todo. Yo voy a tratar de mostrarles para que visualicen algo. Vamos a ver si lo tengo a la mano. De lo que yo trabajo con los chicos, con ustedes, y pues si se me dan las cosas y el módulo también lo podremos, de pronto lo podemos trabajar. Vamos a ver si se los alcanzo para que vean cómo trato de volverlo una experiencia un poco más práctica. Bueno, se lo voy a compartir un momentico antes de seguir. Obviamente con ellos es todo un semestre. Ustedes aquí pueden observar esto que he creado, es como una pequeña empresa. Yo les digo a ellos, apropiense, colóquenme imágenes y ustedes saquen el mayor provecho al Excel. ¿Con qué objetivo? Si pueden observar, no sé si está muy pequeña la imagen, voy a agrandarlo un poquito. Vamos a ampliar un poquito acá arriba. Por lo menos pueden observar, yo acá tengo un índice o un contenido. Esto aún no se lo he enseñado a ustedes. Estos son hipervínculos o son botones que me pueden llevar a cada una de esas direcciones. Como pueden observar, yo he creado 9 hojas donde tengo están los empleados, tengo una nómina, tengo una hoja de horas extras, tengo una hoja para desprendibles de pago, tengo una hoja para apropiaciones y tengo una hoja para clientes. Ojo, todo esto hace parte de una empresa pequeña. Puede hacerse una empresa pequeña. De tal manera que si yo me voy o me dirijo en estos momentos a inventario, vamos a llevarlo a inventario, me lleva a esta situación. Ellos lo tienen que hacer un poco más grande porque para hacerlo real, para que ellos lo puedan observar, yo esto se lo estoy mostrando a ustedes, pero con el objetivo para que ustedes se puedan animar o piensen todo lo que se puede hacer. Yo aquí he creado un inventario y de pronto, Claudia, yo esto lo hago, esto siempre se lo recomiendo a los chicos, como tú ves, yo alterno las filas con colores para llevar de pronto. Yo trabajo con colores, profesor, para poder filtrar después la información. Es correcto, perfecto. Bueno, esos son tips que también, que esos son de las cositas que yo les digo que hay que, no sé, por lo menos, miren, aquí ustedes pueden observar, tengo un inventario donde tengo una fecha, esta fecha cada vez que yo abro mi proyecto, él debe actualizarse, tengo un precio de venta, un precio de compra, todo esto que ustedes ven está enlazado con esta otra hoja, es decir, este inventario se debe ver, se afecta cuando yo comienzo a vender. Este se me afecta cuando yo comienzo a vender. Tengo otro grupo, que este es un grupo de clientes, el cual me sirve para crear una factura. Esta factura se debe llenar con esta información de estos clientes, pero esta factura se ve afectada desde acá, porque acá tengo mis productos. Obviamente que si yo tomo productos de acá y los estoy vendiendo, deben descontarse acá, tanto en control de productos como en inventario. Lo mismo, tengo unos empleados, esto debe ser un grupo de empleados en los cuales yo creo una nómina, como pueden ustedes observar, aparecen, esto se los coloco a los chicos para que ellos sepan y tengan identificado, y siempre trato de hacerlo con los valores reales para que no, para no crear ideas falsas. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que si yo por lo menos estoy hablando de pronto de salud y pensión y todos sabemos que es un 4%, pero yo le coloco, no, por ejemplo, 8, 9, se me van con ese pensamiento y creen que es así. Entonces yo trato de hacerlo real. Miren, estos empleados que tengo acá deben aparecerme una nómina. Esa nómina se ve afectada ¿de qué? ¿Con qué? Con estas horas extras. A su vez están afectadas con las apropiaciones y obviamente para finalizar debe generarme un registro o un desprendible de nómina. Todo esto se puede hacer con Excel, obviamente, que con un tiempo determinado, porque crear, ir diseñando, buscar logotipos, hacerle figuritas, porque como ustedes pueden ver, miren, yo acá he colocado un botón de tal manera que si de pronto estoy acá y quiero regresar a nómina,
y no quiero utilizar estos botones, puedo irme desde acá, regreso, ahí ustedes van a observar un momentico y se quedó pensando, pero regresa a mi página inicial donde yo puedo nuevamente buscar la hoja que yo requiero. Esto es lo que yo les quiero mostrar. Esto es apenas una pequeña parte de lo que se puede hacer en Excel. Una pequeña parte de lo que se puede hacer en Excel. El objetivo, si Dios mediante se puede, pues es que ustedes también puedan desarrollar algo mucho más muy parecido para que comprendan cómo es, porque obviamente dentro de todo ese conjunto de que observaron ustedes de hojas, muchas de esas hojas tienen funciones que hasta el momento nosotros no podemos ver porque estamos en lo básico. Y obviamente no me gusta correr para evitar confusiones y enredos. Yo siempre trato de escoger lo que más se utiliza, lo más utilizado, y pensando siempre en el campo laboral y en la posibilidad que ustedes tienen al momento de enfrentar una entrevista de trabajo. Operadores, claro, ¿cierto? O dudas todavía. Sí, señor, está claro de mi parte. Bueno, voy a pasar a la siguiente función. Y esta sí se la voy esto sí que digamos que este es un poquito de ese dulce para que ustedes prueben de qué se trata, de qué busca uno en Excel para que llame bastante la atención. Y una de ellas, y es quizás la función más popular, una de las más populares que posee Excel. De los que conocen Excel o que han trabajado ya en Excel, ¿cuál sería esa función? Si la conocen o la han utilizado, ¿cuál creerían ustedes que es esa función? Una de las más utilizadas, si no la más utilizada. Vamos a ver, aquí quiero que en chat respondan. Ah, no, están colocando todavía los nombres. ¿Quién me diría cuál Profesor, sería esa repito función? la pregunta. Sí, profe, porque no Es le comprendí la pregunta. ok, la pregunta es la siguiente. Yo en estos momentos los voy a enlazar a ustedes. Y esto es con el objetivo de que de pronto ustedes les tomen el gusto a lo que es utilizar Excel, porque es una de las funciones más utilizadas en Excel. Es una de las más populares. Y la pregunta va dirigida a aquellas personas que lo utilizan o que están utilizando o tienen conocimiento sobre el Excel. ¿Cuál sería esa función? Filtrar, no. Buscar, Ojo, ¿ves? no, Comparar. no. ¿Cuál sería ella? Esa es una de las que, mejor dicho, eso es porque con ella obtenemos y vamos a utilizar los comparadores. ¿Por qué? Porque yo le pregunto y ella me emite dos respuestas, al igual que con los comparadores. Los comparadores, cada vez que los utilizamos, tenemos dos respuestas. O es falso o es verdadero. Con esta función, no. Filtrar, Diana, filtrar contabilidad, no. Buscar. Función sí. Es Ay, una profe, todo me función, imaginé menos eso. es una función lógica, es de las que más se utilizan o más se aplican para lo que ustedes, para lo que le acabo de mostrar. Es bastante útil porque yo pregunto y me debe dar dos respuestas. Recuerden, ¿qué teníamos acá? ¿Cuáles eran las dos respuestas? Falso y Falso, verdadero. verdadero. Acá cuando llegamos a la función sí, él nos va a decir que tenemos una respuesta falsa y una respuesta verdadera, pero que nosotros la podemos cambiar. Y se preguntarán ustedes, ¿y cómo? Sí, no. Está como condicionándola, se condiciona. Sí, es con condiciones, correcto. Por lo menos, yo tengo, vamos a colocarle aquí, subtotal. Tengo un subtotal de una factura, ¿cierto? Vamos a colocarle aquí 500,000 pesos. Y tengo una pregunta. Me otorga una posible pregunta
ojo, en este caso no es un problema, sino siempre Excel se mide o se toma más bien cómo desarrolle una fórmula, la cual tenga la siguiente condición, en la cual si el subtotal de la factura es mayor o igual, vamos a colocarle esa característica, a 500,000 pesos, el cliente obtiene un descuento del 5%. Profesor, Si no la disculpe, cumple, esta función sí. dime. No, continúe. Ahora le pregunto. Si no cumple, es decir, que no supere, si no cumple la condición, el descuento es de 1%. Vamos a ajustar el texto, pero no. Deben, ojo, miren, vuelvo y repito, miren, desarrolla una fórmula en la cual si el subtotal de la factura es mayor o igual a 500,000 pesos, el cliente obtiene un descuento del 5%. Si no cumple con la condición, el descuento es del 1%. Vamos a colocarle aquí descuento. Y esta es la celda de respuesta. Ojo, ¿qué nos está pidiendo el ejercicio? Y aquí es donde uno debe tener, como les digo, colocarle lógica. Y más cuando esta función que pertenece al grupo de lógica, miren aquí donde está. Sí, comprueba si cumple una condición y devuelve una respuesta o un valor que lo evalúa como verdadero y otro que lo evalúa como falso. ¿A qué se refiere? Aquí me está preguntando que si estas ventas, que está aquí de subtotal, perdón, el subtotal es mayor a 500,000 pesos o igual, aquí me debe aparecer 5% si es mayor o igual a 500, pero si no, me debe aparecer 1%. Vamos a desarrollarla. Fórmula, lógica, sí. Argumentos de la función, ojo, argumentos de función. Prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? Miren la pregunta. Desarrolla una fórmula en la cual si el subtotal de la factura es mayor o igual a 500, esa es mi prueba lógica. Ojo, miren, desarrollo una fórmula en la cual si el subtotal de la factura es mayor o igual a 500,000 pesos, esta parte quiere decir que es mi prueba lógica. ¿Por qué? Voy a seleccionar la celda donde están los 500,000. ¿Y qué me está diciendo? Que sea mayor o igual a 500,000. ¿Qué pasa? Aquí no podemos escribir puntos ni precios, ni el signo de peso. Y esa es mi prueba lógica. ¿Cuál es mi valor verdadero? Es decir, si se cumple, si el subtotal es mayor a 500,000 pesos o igual, el valor verdadero es 5%. ¿Cuál es mi valor falso? Si no se cumple la condición, es de 1%. 1%. ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál será la respuesta? El 5%. Verdadera.
verdadero. Ojo, es la verdadera, pero aquí ya la verdadera no va a salir verdadera. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, miren, prueba lógica, valor sí verdadero, valor sí falso. Es decir, ya no me va a salir verdad. La prueba va a dar como resultado verdadero, porque mira, aquí te está respondiendo verdadero. Es decir, te va a arrojar este valor. Esta casilla que está acá es para introducir una respuesta. Tengo dos respuestas. Una que debe darse si cumple la función y otra si no. En este caso, si lo cumple. Pero ¿qué es lo bonito de Excel? ¿Qué sucede? Si yo tengo una factura y miren, ahí están los 500,000 pesos y yo ahora voy a colocar 400,000. ¿Cuál debe ser la respuesta? 1%. ¿Cómo cambia de manera automática? Esto es lo que buscamos nosotros en Excel. Que la persona logre enamorarse y apropiarse de este tipo de fórmulas, o lo que yo busco siempre. Por eso de pronto tendré, me gusta que esta es una función que siempre trato de tocar para tratar de cautivar a los estudiantes. Porque ya con esta fórmula, como ustedes pueden observar, cómo cambia. Profesor, y si yo no quiero que me la muestre en porcentajes, sino en dinero. Correcto, esa pregunta es la que me gusta. Si yo no quiero que me aparezca el resultado en porcentajes, sino en dinero. Ahora quiero que me diga alguien, ¿cómo lo hago acá? ¿Qué debo hacer? Sacarle porcentaje a los... Sí. Colocar el valor de los 500,000 y, o sea, menos, o sea, y aplicarle menos el 5%. El 5% de 500. Vamos a ver qué me dicen aquí en el chat. Bueno, aquí me están dando, obviamente me están dando los resultados, pero yo quiero que lo apliquemos aquí en la fórmula como lo está pidiendo Claudia. Claudia, no tengo que adicionar una, ¿cómo se le llama eso, profe? Casilla, no. Sí, ¿no? Porque supongamos, yo voy a colocar aquí un total. Vamos a colocarle aquí un total, vamos a colocarle un color. ¿Por qué? Porque aquí me debe ser, este total debe ser igual, yo aquí lo voy a hacer, por lo que quiere Claudia, ¿no? Es este valor menos el descuento. Miren que me apareció 400,000 pesos, pero ¿por qué me aparece 400,000 pesos? Porque tengo aquí un 1%. Claudia pide que no obtengamos el 1%. Obviamente, yo tengo una factura y a mí lo que me interesa en mi hoja de cálculo es que automáticamente se me le aplique un descuento a esos 400,000. Que aquí automáticamente me salga el valor de los 400,000 pesos, el porcentaje. En este caso, lo que debemos hacer, voy a abrir la ventana de fórmula, de argumentos, y lo único que ustedes tienen que agregar es, miren, me voy a colocar delante del 5% y voy a señalar el subtotal. Y le coloco el por. Delante del valor falso, señalo nuevamente el subtotal y le coloco el por. Es decir, yo estoy multiplicando mi subtotal por los porcentajes. Al momento que yo le dé a aceptar, le voy a quitar ese formato que tiene de porcentaje. Vamos a colocarle el de peso y él automáticamente lo hace. Ok, perfecto. Esa era mi pregunta. Profe, y si no fuera el 1%, sino el 2 o el 3% en el descuento, ¿cómo quedaría? Si fuera un 2, bueno, eso depende de lo que me solicite el ejercicio. Porque si el ejercicio me pide que sea un 2%, yo simplemente vengo a la fórmula, me voy a ubicar en la fórmula y le cambio el valor. ¿Cuál cambié? El 1%, entonces ya no es 1%, sino 2%. Y le doy a aceptar. Y cambió nuevamente nuestra factura. Es que miren, es lo práctico, que si yo aquí coloco 501
Miren cómo se modifica. O sea, todo lo que transforma, todo lo que involucra una sola fórmula solamente en una columna que tiene 6 filas, que tiene 3 filas. Imagínense ahora en lo que yo les acabo de mostrar cómo se afecta cada vez que colocamos un dato. Esto, miren, si ustedes lo ven, es como cuando uno llega a unos almacenes de cadena y a ustedes les piden de pronto en la Olímpica, en el Éxito, no, usted tiene puntos. Y uno da un dígito, uno da su número de cédula y aparece automáticamente los datos. Esto es lo que busca Excel, automatizar, de que se haga mucho más fácil, de que yo coloque un solo valor y sea capaz de modificarlo. ¿Sí me he hecho entender con esta función? Sí. Profesor, y si yo quiero aplicar eso mismo en una nómina, ¿se puede? Sí, claro, que sí se puede. Lo que pasa es que, como les digo, yo aquí apenas Hay los que estoy... saber hacerla. Sí, claro, yo les estoy endulzando. Yo los endulzo a ustedes con el objetivo de que ustedes le tomen gusto a esto, que de pronto en algún momento comiencen fórmula por fórmula. En el caso tuyo, estás viviéndolo todos los días. Y creo que con lo que de pronto, si yo he logrado de pronto abrirte un poquito los ojos, tú vas a tratar No, sí, bastante. de desarrollar, tú vas a tratar de desarrollar eso que tú tienes para facilitar tu trabajo. Tú vas a tratar de evolucionar esas hojas que tú tienes porque tú dices, no, yo no voy a estar desgastándome. Conociendo Profe, fórmulas, en este menos. momento estoy revisando una nómina de unos 200 empleados, en este momento. Estoy revisando la parte de si se están cumpliendo o no de acuerdo a las normas de acuerdo a las normas laborales. Entonces, por decir, usted sabe que las personas que ganan hasta 2 salarios mínimos son los únicos que tienen derecho al auxilio de transporte. Entonces, Correcto. yo puedo utilizar esta fórmula para revisar que los que ganen hasta 2 salarios mínimos y aplicarlo ahí. Esa es mi inquietud. Ya te lo voy a mostrar. ¿Se puede aplicar esa función? Ya te lo voy a mostrar. ¿Pero sí me comprendió? Sí, claro. Si esa es una de las Ok, fórmulas gracias, que yo profe. utilizo, una de las fórmulas, lo estoy buscando para que lo puedas visualizar. Como le digo, yo cojo la nómina y me meto celda por celda para ver qué están aplicando o no, pero con esto es muchísimo más fácil. Eso es. Mañana llega una cuchilla a mi trabajo. No, porque estás viendo vas a ver con otros ojos. Estás viendo con otros ojos. Claro. Entonces ya tú vas a querer proyectarlo de una manera diferente. No sé qué desarmado por prestar el computador. Bien. Pero voy a hacer un pequeño ejercicio aprovechando que estamos tocando el mismo tema. No, aquí. Bueno, aquí tengo un ejercicio, ya te lo voy a compartir. Y para que les sirva a los compañeros, para que puedan ellos observar, de esto se trata. Esto es lo que siempre he tratado de... Arranca atrasado, ¿ves? Bueno, miren, esta es una nómina. Y aquí puedes observar auxilio de transporte. ¿Sí lo observas? Ese, profe, el auxilio de transporte. Auxilio de Perfecto. transporte. El auxilio de transporte solamente se le puede aplicar a aquellas personas que ganan menos de 2 salarios mínimos, ¿cierto? Hasta 2 salarios. Hasta 2 salarios mínimos. Bueno, mira, es una fórmula. Ahí donde tú ves el F9 hace parte del salario. Y aquí yo tengo demarcado hasta los 2 salarios mínimos. Debe ser menor o ya lo igual a estoy 2 viendo. salarios mínimos. Y aquí tengo este valor que es el fijo porque aquí aparece auxilio de transporte. Obviamente que si el salario supera, si La el persona salario del lograra televisor, por favor. en este caso, para que puedan observar los compañeros, miren, yo voy a hacerlo acá abajito. Voy a utilizar esta que está acá, horas extra. Yo voy a repetir, miren la función cómo trabaja. Igual no voy a digitarlo,
Voy a traerlo otra vez con la fórmula para que ustedes puedan observar cómo trabaja una función. Sí, miren, esto es una nómina, esto es algo que se ve muy común. Esto es muy común. Yo voy a insertar la fórmula. Función sí, lógica, está así. Prueba lógica. ¿Qué quiero saber? Si el salario es menor o igual, ¿dónde tengo yo mis dos salarios? Velos acá donde están. Como los tengo acá arriba, y ustedes saben que si yo al momento de arrastrar, lo que debo hacer es fijarlo. Recuerden, ¿cómo fijo yo un valor? F4. Ojo, ahí en estos momentos, esta es mi prueba lógica. Es donde yo quiero analizar si mis empleados ganan menos, tienen derecho al auxilio de transporte. Solamente lo adquieren aquellas personas que ganan hasta 2 salarios mínimos. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta verdadera? Si se cumple esta condición, que la persona gane menos de 2 salarios mínimos. Yo aquí tengo la respuesta de este lado. 102. Debo fijarlo porque cuando arrastre, obviamente me va a generar un error. Si esa persona no cumple esa condición, no tiene derecho a auxilio de transporte. 0. Y le doy a aceptar. Como pueden observar, la primera, voy a borrar esta parte aquí. La primera persona, ustedes simplemente, ustedes están observando salario, 980,000 pesos. El segundo, 2.300.000. Cuando yo arrastro mi fórmula, debe darme el segundo como 0. ¿Por qué? Porque el segundo no tiene derecho a auxilio Al auxilio de transporte. Sí me he hecho entender. Profe. Perfecto, profe. A esto Me que me ahorro un refiero. poco de tiempo. Yo cogía celda por celda, imagínense. Esto es lo que yo me refiero y quiero que ustedes se vean. Ojo, no solamente en esto, por eso les dije, para mañana voy a tener listos 3 pequeños proyectos. Repito, no lo voy a colocar como obligatorio ni nada de eso, sino que todo el que quiera llegar mañana a las 8, yo les voy a tener unos tips, les voy a colocar en plataforma lo que es un pequeño registro de sus finanzas en casa para el hogar. Voy a colocarlo de la clasificación o para tomar notas y algo muy parecido a esto que ustedes están observando de la nómina. Profesor, pero también lo va a dejar grabado. Sí, también lo de mañana también lo grabo. Yo grabo todas las sesiones, todo. Porque entiendo y comprendo que muchos de ustedes de pronto no pueden, algunos no. Miren, que hay 2 chicas que se desocupan casi a las 9 de la noche. Y ellas llegan y me escriben a las 9:30, profe, acabamos de llegar, monte el video rápido. Me están preguntando siempre por el video, sino que el video sufre un proceso de conversión y debo esperar, por eso en la madrugada por lo general los subo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Sí me he hecho entender, he sido bastante claro, o de pronto no me ha entendido lo de la función sí. Si no, con Profe, mucho esa gusto función sí es como más de lógica, ¿no? es lógica, es que ella es lógica, ella es una función lógica. Ella es una función lógica. Cuando yo la voy a buscar, cuando yo la estoy buscando, debe estar en el grupo de lógica. Y mañana no se me escapa, porque ahorita debo hacer una actividad, por eso hoy voy a suspender un poquito antes la sesión. Y también voy a enseñarles qué deben de tener en cuenta al momento de imprimir. Porque Excel, muchas personas cometen el error al momento de dar la opción de imprimir. Porque si yo en estos momentos, yo le digo por lo menos a mi archivo, vale, imprimir, miren lo que sucede, miren lo que me va a imprimir, miren la vista de impresión. Y a mí no me interesa imprimir eso. A mí me interesa imprimir todo eso. Aparece unas huellitas. Eso era lo que yo le iba a preguntar. Porque hasta ahí llega la hoja. Eso era lo que yo le iba a preguntar, profe. No se van a preocupar que yo sin eso no los puedo dejar ir porque eso se hace parte de lo básico.
que ustedes impriman, que sepan o conozcan la manera en cómo van a imprimir. Porque Excelente, deben profe. deben aprender a configurar la hoja para imprimir. Yo he tenido inconvenientes a veces con la elaboración de planillas al imprimir. Siempre sale esa línea Ok. punteada ahí. Bueno, no se preocupen, mañana tengo ese material, nuevamente les voy a colocar en plataforma que tengo, pero más sin embargo les voy a recordar por el grupo, todo el que esté o tenga la oportunidad de asistir, asiste, y si no pueden asistir, yo voy a grabar la sesión para que les quede en plataforma y puedan verla pues cuando tengan el espacio y el tiempo.